Retomando lo que decíamos, el segundo gran filtro que vamos a tener dentro de nuestra teoría del delito es la antijuridicidad. Una vez que tenemos una conducta, una vez que tenemos que la conducta es una conducta de las descritas en el Código Orgánico Integral Penal, dentro de los elementos activos y subjetivos y normativos, veamos si esta conducta puede ser o no tiene una excusa. Por ejemplo, la persona que mate a otra definitivamente tiene una sanción. Sin embargo, si un policía en el ejercicio de sus funciones, repeliendo un ataque, se defiende y con eso conlleva a usar su arma de dotación, terminando con la vida de una persona, definitivamente usted convendrá conmigo en que la persona no podría, o el policía no podría ser sancionado con esta pena. Pues bien, eso podría ser legítima defensa. Dicho esto, y en este sentido de cosas, justamente es que vemos, o la antijuridicidad funciona justamente para que ver si no existe un permiso legal de cometer la conducta. En otras palabras, si usted está actuado sin justa causa. Brevemente, y es importante señalar justamente que retomando un poco lo que decíamos del dolo, la clasificación típica del dolo es dolo directo, indirecto y eventual. Sin embargo, en este sentido, la teoría de los roles y todo lo que implica justamente la imputación objetiva, teoría nacida con alemanes especialmente, estamos hablando de Klaus Rothschild, desde el funcionalismo, y especialmente que tiene como uno de los mayores o prominentes profesores y exponentes a Gunther Jacobs, va a ser analizado a nosotros no en la tipicidad dentro del dolo. Al hablar de conocimiento podemos establecer quién conoce o no, sino lo analizaremos en la culpabilidad. Sencillamente, no porque yo creo que esta es una evolución y esta es una discusión sobre en qué parte se analiza justamente este filtro. Sin embargo, yo creo que es mucho más claro para nuestro ordenamiento en la culpabilidad. Sigamos. Ahora, al hablar de la antijuridicidad, justamente hablamos de el hecho de determinar si esta conducta típica no tiene una justa causa de justificación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces vamos a hablar realmente de las causas de exclusión de la culpabilidad, de cuándo una persona puede realizar una conducta típica, pero esta no necesariamente puede ser antijurídica. Y básicamente establecen tres, porque solo son estas tres las causas en las cuales la ley mismo da un permiso, si quiere, o lo deja actuar con justa causa, que son el estado de necesidad, la legítima defensa y el deber, la orden de vida y las funciones legales. Por ejemplo, el actuar de un policía, ¿no? El deber legal está establecido justamente dentro de la ley. El policía, dentro de una operación, ¿no, verdad?, de una operación propia de su actividad, realiza persecuciones, puede realizar incluso cuestiones que puedan de ser determinadas como infracciones. Por ejemplo, tener un arma a fin de disuadir y haciendo uso progresivo de la fuerza, disparar al aire, etc. Estas pueden ser actos, generalmente son actos típicos, pueden ser considerados delitos. Sin embargo, el policía tiene dentro de los estamentos que proceder de esa manera en el uso legítimo, racional y progresivo de la fuerza. Y por lo cual él tendrá una primera gran justificación. Asimismo, la orden de vida. Por ejemplo, una autoridad, un juez de lo civil o un juez ordena un allanamiento. Generalmente que una persona o un funcionario ingrese a la casa de otra sin que exista ninguna orden termina siendo un delito, pero al haber una orden implica la obediencia debida que se tiene una autoridad competente. Y esto también es una causa de exclusión de la antijuridicidad. Asimismo tenemos las dos más importantes o más conocidas. Primero, el estado de necesidad y segundo, la legítima defensa. Por ejemplo, digamos que usted va manejando su carro a una velocidad moderada dentro de un día normal. Y delante de su carro pasa primero un balón y atrás viene un niño.
usted inmediatamente, por no provocar el daño, digamos que gira el carro gira el carro para el lado derecho y termina chocándose contra otro carro. Técnicamente el choque contra otro carro se da en un estado en el cual usted no tenía otra opción a fin de evitar un daño mayor. Esto es, digamos, atropellar a un niño pequeño, ¿no? En este caso, el estado de necesidad requiere o tiene ciertos requisitos. Uno, que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Que el daño que se quiso evitar realmente para usted y desde su percepción era un daño que se iba a causar. Que realmente existe una situación objetiva de peligro que usted trate de evitar. Lo segundo, que el resultado de acto producido sea por lo menos menor al que usted quiso evitar. Digamos que en este caso, justamente volviendo al tema del niño, usted destruye un carro, choca contra otro carro. Sin embargo, dentro del análisis de bienes jurídicos protegidos, usted le salvó la vida al niño, o lo que buscaba justamente es no lesionar al niño, aunque haya lesionado la propiedad de otra persona, ¿no? Finalmente, tenemos que no exista otro medio practicable, o sea, que realmente dentro de las acciones determinadas o de las acciones que habíamos manifestado no exista otra manera de hacerlo, ¿no? El estado de necesidad implica justamente una acción de último minuto a fin de causar un mal, de evitar un mal mayor. Esto está establecido en el artículo 32 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Cosa interesante, antes solo existía estado de necesidad propio, o sea, yo hago algo a fin de evitar un daño hacia mí. Hoy por hoy nuestro código establece que puede ser propio o ajeno. Yo cometo una infracción y esto puede serse de algunas maneras explicadas a fin de tratar de que yo no sufriera un daño o protegiendo el bien jurídico de una tercera persona, de otra persona. Esto en relación al estado de necesidad. Finalmente tenemos la legítima defensa. La legítima defensa implica ya esto no evitar un daño, sino repeler de alguna manera la lesión de un bien jurídico. Ahora, no toda reacción contra una injusticia implica que no haya delito. Y esto es importante. La legítima defensa debe estar sumamente claro, específica y determinada, y tiene requisitos también. El primero, sufrir primero una agresión. Y la agresión debe ser actual y legítima. Digamos que usted sufre una lesión y una persona viene a pegarle o a tratar de matar. Usted va, se salva, se esconde y dice, no, yo ahorita me voy a vengar. La venganza no es legítima defensa. La venganza es, autónomamente podría ser, si es que lo hace de esa manera, otro delito. Eso, una cosa es una cosa y otra cosa es muy distinta. Lo segundo, que debe tener una necesidad racional del medio. Y en este sentido hay muchas discusiones sobre cómo debe ser la reacción de quien recibe la agresión. Por lo menos debe ser de igual proporciones o menor a la causada, pero nunca una agresión mayor a lo que usted está recibiendo. No porque alguien me vaya a pegar, mi reacción será sacar un arma y comenzar a dispararle. Definitivamente debe haber una proporcionalidad mínima, una igualdad de armas entre la agresión y la reacción que tenga, ¿no es verdad? Y lo tercer requisito es la falta de provocación suficiente. Esto es que yo no haya provocado ser víctima de mi propia agresión, como el tercero de los elementos. Estos son los cuatro: el deber legal, orden legítima, estado de necesidad y legítima defensa, son las causas de exclusión de la antijuridicidad dentro de nuestra teoría del delito. Finalmente hablaremos del último de los filtros, la culpabilidad. Pues bien, para que una persona sea considerada responsable penalmente, debe ser imputable, debe tener características propias como persona, debe ser mayor de edad, debe estar en estado de conciencia y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de la conducta.
Y aquí es donde creo que entro yo, un lado a hablar del gran avance del funcionalismo, que esto es la imputación objetiva. Pues bien, digámoslo de esta manera. Digamos que yo salgo aquí de mi porque hablamos de actuar con conocimiento. Digamos que yo salgo de mi oficina y yo tengo dentro de mi portafolio una sustancia psicotrópica. Tengo cocaína, digamos. Yo cojo un taxi. Le digo que me lleve a mi domicilio. Mientras vamos en el trayecto, existe una batida. Existe un control policial, un retén policial. En ese momento inspeccionan y encuentran en el vehículo clorhidrato de cocaína. Pues bien, usted me dirá, en un país como Ecuador se irían presos las dos personas. Y técnicamente hablando, el taxista estaba transportando la sustancia sujeta a fiscalización. Sin embargo, desde el punto de vista del taxista, él debería haber conocido lo que yo tenía en el interior de mi maleta. Y ahí es donde nace justamente el estudio de la teoría de la imputación objetiva. Y la teoría de los roles como primer elemento, que es la teoría de los roles tan comentada últimamente y tan necesaria. Estudiemos dentro de la situación, que es una situación, la del taxista conmigo, si en la sociedad el accionar del taxista debería entenderse que él tenía que conocer o no de lo que yo llevaba. Pregunta: ¿un taxista conoce todo lo que lleva en el interior de los bolsos, maletas o carteras sus pasajeros? La respuesta es no. Actuaba sin conocimiento y no tenía por qué conocerlo. No tenía por qué conocerlo. Como primer punto. ¿Ya? Entonces, definitivamente, el rol del taxista no implicaba el hecho de que él conocía, como primer elemento. Como segundo gran elemento, justamente, al hablar de un rol, y cuando hablamos de rol, es un rol dado por la sociedad de manera estereotipada. Esto es algo que no lo inventamos los abogados, lo traemos de la teoría sociológica y los hemos incorporado al mundo del derecho. Segundo tema, la teoría de los roles. Segundo, los riesgos. De acuerdo al rol, podemos ver cuáles son los riesgos permitidos y los riesgos prohibidos. Así las cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que debe saber un policía o un taxista cuando me desplaza? Yo lo que aspiro de él es que sepa manejar, que sepa las direcciones, pero él no necesariamente me puede preguntar, oiga, ¿qué lleva ahí? Y si él sabe, y a sabiendas lo hace, sería un riesgo prohibido dentro de su rol y por lo tanto podría ser responsable. Sin embargo, aceptar a una persona normalmente que lleve una maleta es un riesgo permitido y por lo tanto no responde por ello. Y el principio de confianza, que es otro de los elementos de la teoría de los roles, lo que implica justamente que usted confía que la gente cumpla que la gente actúe en derecho. Porque cuando usted llega a un semáforo y está en rojo, usted está esperando que cambie para cruzar la calle. Se pone en rojo, usted cruza la calle. Porque usted piensa y confía, no que la gente va a violar la ley y se va a pasar la roja, sino que la gente aplica la ley. Y de esta manera va a proceder. Es la aspiración normal de la sociedad. Eso en relación a la teoría de los roles. Ahora, hablando de la culpabilidad en este sentido de cosas, es importante ver cuándo hay causas de inculpabilidad. Por ejemplo, 1, cuando hay un trastorno mental. 2, cuando hay un estado de embriaguez e intoxicación, que eso lo tenemos que ver con detalle. Y 3, cuando sea el menor de edad. Vamos a hablar desde la última, causa del trastorno mental. A ver, no todo trastorno mental es una causa de inculpabilidad. El trastorno mental tiene ciertas características. Una, debe ser una enfermedad determinada como una enfermedad mental. Pero 2, debe ser una enfermedad mental que, en el momento de que se comete el delito, obnubile la conciencia. En otras palabras, no simplemente... por ejemplo, hay personas que tienen episodios de paranoia o de psicosis, pero estos episodios, que son como lagunas mentales, no necesariamente siempre están presentes. Si una persona que sufre de esto actúa conscientemente o un estado donde la enfermedad no intervenga, va a responder por el delito. Caso contrario, si actúa impulsado por la paranoia, por la psicosis
por estados, por ciertas enfermedades o trastornos que lo nubila la verdad, ahí sí no puede responder porque tiene una causa de exclusión de la inculpabilidad. Entonces, 1 debe ser una enfermedad determinada persistentemente, 2 debe actuar en ese momento y 3 debe innubilar la conciencia. Hay enfermedades que se han diagnosticado como mentales, como la depresión, que digamos en ningún caso obnubila el conocimiento o el estado de la realidad. Aparte de eso, por ejemplo, tenemos una otra causa de exclusión de la inculpabilidad, la embriaguez o intoxicación. Entonces no se trata de que si yo me intoxico, me drogo o me emborracho, entonces no voy a responder mi delito. No. Se trata de una embriaguez, una intoxicación no pretendida y especialmente no causada por quien vaya a ser el sujeto activo del delito. ¿Correcto? Así, por ejemplo, usted fue drogado. Este es el caso típico de las personas que en muchas ocasiones fueron abordadas por lo que se conocían como las dulces sueños, o estas personas que sufrían una inducción de sustancias como escopolamina, ¿no? Entonces, había muchos casos, por ejemplo, de ciertas personas que trabajaban de guardias de seguridad, que por ciertos ladrones o personas o antisociales eran drogadas voluntariamente y después ellas, por el efecto de la droga, colaboraban con los asaltantes, abriéndole las puertas, dándole las claves de los cajeros, abriendo las puertas de las casas, etcétera, etcétera. En este sentido y en este estado de cosas, estas personas no van a responder porque tienen una embriaguez o una intoxicación no querida. Y finalmente tenemos como causa de exclusión de la inculpabilidad los menores de 18 años. Esto es por un tratamiento penal. Nuestro código no sanciona penalmente a los menores de 18 años, sino que el código de la niñez tiene una norma especial destinada justamente a la sanción, porque ellos no se consideran penalmente responsables, sino que tienen un tratamiento especial, lo cual podemos abordar todos en una clase. Esas son las 3 causas de exclusión de la inculpabilidad. Con esto, y recordando la teoría de los filtros, tenemos entonces que la teoría del delito es un conjunto de filtros que nos podrá discernir qué acto lo podemos llamar delito, que está contenido en nuestro código en el artículo 18 como una conducta típica, antijurídica y culpable sancionada en una pena. Hablamos de lo que es conducta, lo que es tipicidad, lo que es antijuridicidad y lo que es culpabilidad. Esto tiene una consecuencia jurídica, que es una sanción penal. Esto es lo que en teoría significa delito de acuerdo a nuestra legislación.